Acá estamos de vuelta. Veamos las fuerzas intermoleculares. Así vemos esto y después vemos si tienen alguna otra duda para que puedan terminar todo el trabajo práctico. ¿Les parece? ¿Me escuchan Sí, bien ahí, profe. no? Bueno. Sí. Bien, estuvimos viendo las fuerzas intramoleculares, ¿no? Que eran la metálica, la iónica, la covalente. Ahora vamos a ver las intermoleculares, que son entre moléculas, que es lo que en el estado sólido y en el estado líquido hacen que las moléculas estén juntas. Bueno, esas son las más importantes, puentes de hidrógeno o enlaces de hidrógeno, que es lo mismo, que dentro de estas es la más importante, el enlace de hidrógeno. Después fuerzas de London, o dipolo inducido y dipolo inducido, que se llama, ya las vamos a ver, dipolo-dipolo, o por ejemplo, ion-dipolo. Vamos a ver qué es todo eso. Bueno, las fuerzas intermoleculares también se les dice de Van der Waals, en honor al que los propuso. Entonces, son fuerzas de atracción entre moléculas, que es lo que son las fuerzas que mantienen las moléculas juntas. Una de las que de acá vimos en biología son los enlaces de hidrógeno, ¿no? Que vimos, por ejemplo, que mantienen unido a las dos hebras del ADN, el enlace de hidrógeno, o forman las estructuras secundarias o terciarias de las proteínas. Bueno, todos esos son los puentes de hidrógeno que vimos en biología, ¿no? Mucho más débiles son que los enlaces iónicos o covalentes. Por eso, yo puedo, con métodos de separación físicos, utilizando la temperatura, romper a estas fuerzas, ¿no? Por ejemplo, cuando el agua pasa al estado gaseoso, yo estoy rompiendo los puentes de hidrógeno del agua, el agua forma puentes de hidrógeno, ¿no? Y pasa al estado gaseoso, o sea que esas fuerzas y esas atracciones son nulas. ¿Por qué? Porque son más débiles, con solo colocar a la sustancia en el punto de ebullición se van a separar, se van a romper esas fuerzas. En cambio los enlaces iónicos no, o covalentes no, yo necesito sus medios mucho más rigurosos, como por ejemplo temperatura, luz, enzimas, todo para tratar de romper esos enlaces iónicos o covalentes. Si no lo voy a hacer fácil, no va a ser fácil romper esos enlaces, porque son mucho más fuertes. En cambio los intermoleculares son más débiles. Bueno, acá tenemos, por ejemplo, las fuerzas dipolo-dipolo. ¿Sí? Se llaman así, dipolo-dipolo. Son como las más fáciles. ¿Por qué? Porque son entre moléculas polares. ¿Sí? Sucede entre moléculas polares. Se consideran dipolos las moléculas polares. ¿Por qué dipolo? Porque tienen dos polos, uno negativo y otro positivo. ¿Se acuerdan qué era eso? El negativo y positivo eran las cargas parciales de las covalentes polares. Porque no es que tienen no es que se forma un catión y un anión, sino que eran las cargas parciales, la molécula negativa era la que tenía más electronegatividad, y la molécula positiva era la que tenía menos electronegatividad. Entonces, ¿qué va a pasar? Y se va a unir, de la molécula polar, se va a unir con otra polar a través de las cargas parciales. En positivo con negativo, ¿sí? Entonces eso es lo que hace que se atraigan las moléculas y tengan esa orientación adecuada. Entonces, que volví al Dios Padre. dipolo. Que volví al Dios Padre. ¿Sí? ¿Qué pasó? Pensaba que me estaban hablando. Dipolo-dipolo, entonces son moléculas polares. Dipolo-dipolo inducido. ¿Qué sería dipolo-dipolo inducido? Es cuando una molécula polar que tiene carga positiva negativa, esa sería la dipolo, ¿no? Que sería una polar, se une con una molécula no polar, que vendría a ser el dibujito de esta, o este, ¿sí? Si se quiere, ¿no?
Esta es la polar, porque tiene la carga parcial negativa con la carga parcial positiva. ¿Qué hace? Al acercarse esta molécula no polar o apolar, se genera una distorsión de su nube electrónica, porque esta es tan electronegativa que, aparte de atraer esta positiva, lo que va a hacer es atraer una molécula no polar, ¿sí? Porque está formada por electronegativos, también elementos electronegativos. Entonces atrae esa molécula y lo que le hace es inducir a un dipolo. Entonces quedan como una molécula dipolo-dipolo. Eso se llama dipolo inducido. Entonces, ¿qué es? Una molécula no polar con una molécula polar. Esta es dipolo instantáneo, dipolo inducido, que es lo mismo que las fuerzas de London, o también se le dice dispersión. Y también se le dicen, porque lo he leído en libros, también se le dice dipolo inducido, dipolo inducido. También lo he visto así. Creo que en la guía de medicina está así. Pero bueno, son las fuerzas de London de dispersión y también se le dice de esta manera. En realidad, ¿qué son? Dos moléculas, ¿sí? No polares, como vemos el ejemplo acá del hidrógeno, que se induce un dipolo. Las dos quedan igual que esto. ¿Sí? Eso sería la fuerza de London, o el dipolo instantáneo dipolo inducido. ¿Sí? Se dan entre moléculas covalentes apolares. También se ha visto en el caso de los gases nobles, o sea, que no tiene ninguna distorsión, como por ejemplo en el caso del hidrógeno, ¿sí? Diatómico. Entonces, como dice bien en la fotocopia, y se cabe preguntarse, ¿cómo es posible que estas moléculas, que no son polares, son apolares, por estar formadas por dos átomos idénticos, establezcan entre sí una unión? ¿Sí? Porque va a ser débil, ¿no? Pero se establece una unión. Es muy débil, miren los kilojoules por mol, es muy poquito, 1 kilojoule. Pero hay una unión, ¿no es cierto? Se comprendía, ¿no es cierto?, que había fuerzas en dipolo, en moléculas polares, pero entre las apolares es medio raro. Entonces, vamos a ver la naturaleza de estas fuerzas. En las moléculas covalentes no polares o apolares, puede suceder que la nube electrónica, que estará en movimiento constante en torno a los núcleos atómicos, se halle más desplazada hacia un lado de la molécula durante un brevísimo lapso de tiempo. Es como que, obviamente están en movimiento, vieron las moléculas todo el tiempo en un gas, qué sé yo, o pongámosle que es un sólido o un líquido, ¿no? Porque el gas, esto no existe, pero pongámosle que es un líquido o sólido. Las moléculas o están muy juntas o están en estado líquido, ¿sí? ¿Y qué pasa? Por un brevísimo lapso de tiempo, lo que va a pasar es que tal vez van a chocar, ¿sí? Entonces, la nube electrónica se distorsiona un poquito, hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba, hacia abajo. Entonces, durante un brevísimo lapso de tiempo. Acá se ve el dibujito, ¿no? Entonces ocurre esto. Y en ese brevísimo lapso de tiempo, toda la nube electrónica va hacia un lado. Entonces, en ese brevísimo tiempo, fugaz, como dice, fugazmente, se hace polar. Es muy poquito el tiempo, se hace polar. Entonces, ahí en ese brevísimo tiempo, se atraen las moléculas a otra que le está pasando lo mismo, con un negativo positivo. ¿Sí? Entonces, se vuelve fugazmente polar y forma un dipolo, por eso le ponen el nombre de instantáneo. Entonces, como está todo el tiempo pasando esto, las moléculas se mantienen unidas. Para que se entienda un poquito por qué, porque si son apolares no tendría que tener carga, pero es ese brevísimo lapso de tiempo que se forman estas fuerzas de London. Bueno, ahí explica que también la polaridad, ¿se acuerdan que aumentaba o disminuía? Bueno, entonces eso
considera o representan características en los puntos de fusión y ebullición. Pero bueno, serían esas uniones muy débiles, recontra débiles de las de London, que serían dos moléculas no polares. Y acá tenemos otro dibujo. Profe, Sí. en los gases no existían las fuerzas de No Van der va a Waals. ser. Yo dije gas, pero no. No. Esto va a pasar en líquidos y va a pasar en los sólidos. Cuando haya fuerzas de atracción. Ya si vos vas a tener un gas, ya no hay estas formas. Por eso es muy raro que haya, por ejemplo, moléculas que a temperatura ambiente son gaseosas, no vas a tener estas fuerzas. Estas fuerzas se van a formar cuando vos cambies la temperatura ambiente, por ejemplo, cuando trabajes con estos puntos de fusión y ebullición. Por ejemplo, el cloro tiene un punto de ebullición de menos 34. Vos para tenerlo al estado líquido tenés que bajarlo a menos menos 35 sería. ¿Sí? Ya a partir de menos 34 ya es un gas. ¿No es cierto? Entonces vos a menos 35, menos 36, menos 37, ¿sí? que va a ser obviamente líquido, porque recién a menos 102 va a ser sólido. O sea, mirá la temperatura que tiene que bajar para que sea sólido el cloro. Bueno, ahí vas a tener recién, en estas temperaturas, a menos 102 o en realidad menos de menos 35, vas a tener estas fuerzas de atracción de London. Ya a más de menos 34, ya está el estado gaseoso. Entonces estas fuerzas desaparecen. El bromo pasa distinto porque el punto de ebullición es 59, es líquido el bromo, a temperatura ambiente, está acá, está en este rango. En menos 7 pasa sólido. A 59 pasa el gaseoso y dentro de esta temperatura lo tenés líquido. Entonces acá, ¿sí? A temperatura ambiente, sí tenés fuerzas de London en el bromo. Pero es líquido, entonces vas a tener unas fuerzas de atracción importantes. O sea, choques en los cuales se va a inducir el dipolo. Y el yodo es mucho más, 184 el punto de ebullición. Y 83 el de fusión. Entonces hay que ver también, como dice acá, las características o las propiedades intensivas que tiene para ver en qué momento va a haber estas fuerzas, ¿no? De atracción. Entonces por eso te ponen este tablita. Pero sí, en el gaseoso no estarían las fuerzas intermoleculares. Ya están rotas. Porque la propiedad del gaseoso, del estado gaseoso, es que las fuerzas son de repulsión, no de atracción. Las sustancias se repelen, porque empiezan a ejercer una presión sobre el recipiente que las contiene. Bueno, acá tienen entonces un cuadrito, fuerza de London, entonces son dos moléculas apolares, y dipolo-dipolo, las dos polares. Ahora, también estaba, ojo, la de dipolo inducido, que es polar con no polar. ¿Qué esa le induce? Directamente induce a la molécula polar a hacerse dipolar. Bueno, y acá tenemos, por ejemplo, el puente de hidrógeno. El puente de hidrógeno es un tipo especial también de interacción dipolo-dipolo, pero ya se le pone puente de hidrógeno, enlace de hidrógeno. ¿Qué es? Entre enlaces entre el nitrógeno de una molécula, lo tiene que tener, con el hidrógeno de la otra, ¿no? También puede pasar entre un oxígeno y un hidrógeno, y entre el flúor y el hidrógeno. A ver cómo acá, por ejemplo, ¿ves? ¿Ves que acá son dos moléculas de agua? ¿Vieron? Bueno, pero ese oxígeno, como es tan electronegativo, lo que hace es atraer el hidrógeno de otra molécula. Ese es el puente de hidrógeno. Entonces, en la molécula de agua se produce un puente de hidrógeno.
que está en el estado líquido y en el estado sólido, obviamente. En el estado gaseoso, esto a más de 100 grados se rompe. Entonces las moléculas de agua se separan. Por ejemplo, estas moléculas se llaman amoníaco, NH3. Bueno, también sucede porque entre nitrógeno e hidrógeno también pasa. Ahora, el amoníaco es soluble en agua. La explicación es por qué. Porque forma puentes de hidrógeno con el agua. Entonces, hay muchas sustancias que, por su naturaleza química, tendrían que ser insolubles en agua. Por ejemplo, el alcohol etílico, o una acetona, o un aldehído, como son moléculas orgánicas, las moléculas orgánicas y covalentes dicen, ¿se acuerdan que habíamos visto el cuadrito? Dicen que son todas insolubles en agua, ¿sí? Que son solubles en componentes orgánicos como benceno o cloroformo. Pero yo les dije, guarda, porque hay moléculas orgánicas que sí son solubles en agua, como por ejemplo los azúcares, los alcoholes, las cetonas, aldehídos. Bueno, ¿por qué? Porque lo que hacen es formar puentes de hidrógeno con el agua. Entonces, por eso el alcohol es soluble en agua. Esa es la razón primordial y se lo van a preguntar, seguramente en algún examen. Lo vamos a volver a ver en orgánica, o sea, siempre están los puentes de hidrógeno en biología y en química. ¿Por Y qué? si te ponen Sí. de ejemplo moléculas y tiene hidrógeno, ahí te das cuenta que tiene No, un muy cuento buena de... tu pregunta, pero no. ¿Por qué? Porque si vos tenés un hidrocarburo, mira, a ver. ¿Dónde está el lapicito? Acá está. Voy a cambiar el color. Vos, por ejemplo, tenés metano, ¿no? Vos supuestamente decís, bueno, tiene hidrógenos. Este es un hidrocarburo, ¿no? Bien, entre ellos no te pueden formar puentes de hidrógeno, entre moléculas de metano. ¿Por qué? Porque el puente de hidrógeno es entre oxígeno e hidrógeno, entre nitrógeno e hidrógeno, o entre flúor e hidrógeno. ¿Hay alguna de estas conexiones? No, porque es carbono. Entonces, el carbono no puede. Muy bien, muy bien. Pero lo que tampoco puede hacer es formar conexiones con el agua. ¿Sí? Conexiones con el agua. ¿Por qué? Porque estos hidrógenos están fuertemente unidos con el carbono. ¿Sí? Formando lo que vamos a ver después un tetraedro, lo vamos a ver en orgánica, ¿sí? Que forma un tetraedro, ¿sí? Y tienen una hibridación, el carbono, cosa que hacen. Entonces no puede atraer esto no ocurre. Entonces no pueden ser unidos a través del agua. No forma puentes de hidrógeno con el agua, los hidrocarburos. Pero sí, el alcohol, como yo les estaba diciendo, mira, tenés carbono, hidrógeno 3, por ejemplo, el etílico, carbono, hidrógeno 2, OH, o oxidrilo. Este es el alcohol etílico. Estos hidrógenos pasa lo mismo que con estos. No pueden formar puentes de hidrógeno porque están unidos con el carbono. ¿Me entendés? Pasa lo mismo que esto. Pero este no. Este, mira, está unido. Lo voy a hacer desarrollada la molécula para que ustedes lo vean. Esto es así, para que se entienda. Pero el oxígeno con el hidrógeno, acá le van a quedar 4. Este hidrógeno y este oxígeno sí pueden formar puentes de hidrógeno con la molécula de agua. Entonces ahí vas a tener un puente de hidrógeno. Lo voy a poner en otro color. Ahí está. Acá, por ejemplo, entre esta molécula y esta. O entre ese oxígeno, pongámosle que hay otra molécula de agua. Otra molécula. Acá. Acá y acá. Es así. Entonces, esa es la razón de por qué el alcohol, ¿sí?
forma Igual, puentes de profe, hidrógeno. ahí el oxígeno no cumplió el octeto, ¿no? Sí, sí, pero ¿qué es lo que atrae acá? ¿Qué es lo que esto atrae? Acá está cumpliendo el octeto. Todos, porque el hidrógeno también forma 2, ¿sí? Son 2 puntitos ahí, que es lo mismo que la rayita. Todos están cumpliendo su octeto. Nada más que este elemento, y este, y el oxígeno, bueno, ¿y dónde está el flúor? El flúor son muy electronegativos. Entonces lo que pueden hacer, aparte de haber cumplido su octeto, atraen con muchísima fuerza esa nube de electrones. Quieren atraer con muchísima fuerza esa nube de electrones. Entonces ese es el puente de hidrógeno que se forma. No, sí, me confundí con las intramoleculares, las fuerzas. Claro, no, estas son inter. Estas son fuerzas nada más, de atracción. No se implica que los electrones estén combinados, no, sino que se atraen las nubes electrónicas. Como vimos recién las fuerzas de London, dipolo, viste que no pasaba nada con los electrones, es solamente atracciones de fuerzas, de fuerzas, ¿sí? En las cuales obviamente se atraen los electrones, pero no hay compartidos, ni que uno se cede, que el otro acepta, no, nada de eso, es solamente atracción de nubes electrónicas. Que la mayoría es por esta propiedad, por eso le digo, sépansela bien, la electronegatividad, porque en la mayoría de las inter lo que juega es la electronegatividad, porque es el elemento electronegativo el que hace inducir un dipolo, o puede formar un puente de hidrógeno. Entonces, lo que tiene que tener la molécula orgánica es un grupo funcional, que se llama, por ejemplo, que es el hidroxilo, grupo funcional que vamos a ir viendo, que sí se puede formar un puente de hidrógeno con el agua, porque estos no, ¿sí? Estos no pueden formar. Entonces hay moléculas orgánicas que por tener hidrógeno no quiere decir, volviendo a tu pregunta, no quiere decir que formen puentes de hidrógeno, ni con sí mismas, ni con el agua. Tiene que tener un grupo funcional con oxígeno, hidrógeno, o flúor, hidrógeno, nitrógeno, para poder formar puentes de hidrógeno con el agua. Y así ser solubles. Entonces guarda que no todas las moléculas, porque tengan hidrógeno o tengan oxígeno, pueden formar puentes de hidrógeno. ¿Sí? Si era la pregunta esa que me hacías. Bueno, en la fase líquida, por ejemplo, vamos a ver más que nada en zigzag, moléculas en zigzag, unidas a través de estos puentes de hidrógeno, pero en este caso es el enlace de hidrógeno que aunque cumple el octeto, lo que hace esta es atraer con su electronegatividad el hidrógeno de la otra molécula de agua. Acá pasa también, ¿ves? En este caso es un ácido. Ah, mira, acá aparece otra molécula orgánica buena para verla, aunque no sepamos todavía, está bueno para ver. ¿Ves que estos hidrógenos no? Estos hidrógenos están con el carbono. Entonces no pueden formar puentes de hidrógeno, ¿no? Pero mira, acá tenés un ácido orgánico, no es un ácido inorgánico, es un ácido orgánico, de los cuales, ¿cómo me doy cuenta que es un ácido orgánico? Voy a cambiar justo, tiene el mismo color. Porque tiene el carbono con un doble enlace con oxígeno y un enlace covalente son, ¿no? Estas son intramoleculares, con un oxígeno y un hidrógeno, que esto se llama oxidrilo. Entonces, este grupo funcional no tiene nada que ver a esto. Entonces, ese hidrógeno sí puede formar enlace covalente con otro ácido. Por eso los ácidos también son, y bueno, con el agua, entre otro ácido y con el agua. ¿Sí ves? Oxidrilo acá. Como por ejemplo en el etanol. Esos hidrógenos no, los que están unidos al carbono, pero los que están unidos a través de un oxígeno, esos forman puentes de hidrógeno con el agua. Entonces los ácidos orgánicos son solubles en agua. Otros ejemplos, ¿no? De fuerzas intermoleculares. También se puede dar el caso de
no está justamente acá, pero estaba en un esquema, que puede ser una fuerza que no es puente de hidrógeno, ni London, ni inducido, nada, que es ion dipolo. ¿Sí? Estaba en un esquemita. Bueno, ion dipolo, ¿qué sería? Es un catión, por eso dice ion, es un catión con una molécula polar. Bueno, ahí está, polar. ¿Sí? Entonces, si se atrae un ion, o un catión, en realidad un catión más que nada, con una molécula polar, y bueno, la carga que va a inducir ese catión y se va a acercar a ella, ¿cuál va a ser? La negativa, la parcial negativa, y acá va a quedar la positiva. Se llama ion dipolo. También puedes tener un anión con una molécula polar, pero acá ¿qué se va a acercar? La carga positiva y la carga negativa. Qué sé yo, un ejemplo puede ser cationes sodios con una molécula, qué sé yo, de ácido clorhídrico, por ejemplo, ¿no? Entonces, si vos tenés sodio con una molécula de cloruro de hidrógeno o ácido clorhídrico, bueno, la parte del cloro obviamente va a estar acá, porque es la parte negativa, y el hidrógeno va a quedar de este lado. ¿Sí? Un ejemplo. Este también es otra fuerza de atracción intermolecular que puede llegar a aparecer. La más importante es los puentes de hidrógeno, porque da la explicación a un montón de temas y a un montón de propiedades de los compuestos. Entonces ese hay que saberlo muy bien, pero también están las fuerzas de London o dipolo-dipolo, dipolo inducido. ¿Sí? ¿Alguna duda de estas? No. Son esas nada más, las intermoleculares, no son ninguna otra cosa. No hay más nada. Acá lo que tienen es una ejercitación para hacer en clase que están hechas, que les va a servir. Por ejemplo, el hidrógeno, ven, de diagramas de Lewis. Acá les faltan 2 puntitos, no sé por qué no se han puesto. Ahí faltaría un puntito, ahí. Y acá faltaría otro puntito. Bueno, vamos a hacer bien con esto. Ahí está. ¿Sí? No sé por qué se estaba en un lado, pero se tienen que ver Profe, conmigo. Sí. una pregunta que, o sea, no tiene que ver con el tema. En donde dice un dímero de 2 moléculas de ácido, ¿no sería metanoico en vez de etanoico? Arriba, ¿Dónde está eso? tipo, subí un poquito. A ver, tengo que borrar esto. Ahí. No, etanoico, está bien. Es etanoico, porque mira, vuelvo el cosito. Mirá, este es un ácido etanoico, ¿no? Y el azul es otro. Sí. Bueno, etanoico significa que tiene 2 carbonos. Metanoico sería que es uno nada más. Y tiene este, se cuentan. Ah, es verdad, Por no. más que este sea el del grupo funcional, ¿sí? Se cuentan. Entonces, etanoico, ¿sí? Chica, ella me está haciendo una pregunta más avanzada, ¿sí? O sea, si no lo entienden, esto no hay problema, después yo lo voy a explicar en orgánica. Pero sí es etanoico, ¿sí? Metanoico sería así, mira. Ah, no. Sería así, que en esta manera, en la desarrollada, sería esto. Ahí está. E del ácido metanoico. Ah, claro. Es un solo carbono. ¿Sí? No, sí, me confundí. Eso nosotros lo vamos a ver en orgánica, las demás no se hagan problemas si no lo entienden. Pero vos, todas las cosas que me quieran, todas, me quieren preguntar de atrás,
de lo que vimos o cosa para adelante, me preguntan, ¿eh? No hay ningún tipo de problema. Siempre sáquense las dudas de todo. Bien, entonces ya pueden terminar todo el trabajo práctico, ¿sí? Todo el trabajo práctico. Y después de esto, estudiarlo y hacer el cuestionario y evaluación en el campo. Ya voy a poner todos los videos, así no tienen problema. ¿Algún otro punto que hayan hecho de acá y me quieran preguntar? Porque vieron que se cortó el video. 19. Se cortó el video y no me dejó ni nada, ni decirles chao. Dado los elementos X, Y y Z, Sí. con números atómicos 9, 20 y 26, indica el carácter de unión. Claro, acá tenés que hacer la configuración electrónica. Entonces ahí te vas a dar cuenta en qué parte están de la tabla. Si es metal, no metal, en qué grupo está, en qué no. Entonces, por ejemplo, cuando vos hagas el 9, te va a dar un US2, 2S2, 2P5. Sí. Ahí te vas a dar cuenta que es un halógeno, porque te va a terminar en 2P5. 1S2, 2S2, 2P5. Bueno, es un halógeno, no metal. Entonces X es un halógeno. Entonces lo vas poniendo de ahí, vas marcando. Entonces X, halógeno. Pero hay que hacer la configuración. Primero, configuración electrónica. A no ser que digas, ay, el 9 es el flúor, ya lo sé. Bueno, buenísimo. Pero hay que trabajar mucho con la tabla periódica para memorizarse, pero lo correcto sería hacer la configuración electrónica. Después cuando hagan el del 20 es el calcio, entonces te va a quedar toda la configuración del argón y te va a quedar así. Cuando hagan toda la del argón y te va a quedar 4S2. Bueno, si te queda así, 4S2, ¿qué es? Del grupo 2. ¿No es cierto? O 2A. ¿No? No, Entonces, mi pregunta es, la que viste, el que dice XY. entonces, claro, entonces I es metal. Bueno, listo. Sí. XY, ¿qué será? O sea, XX es iónico, halógeno, halógeno. Entonces, ¿qué es? covalente, no polar. Covalente no polar. Este es un halógeno con un metal, del grupo 2. Puede ser una mente. Entonces, ¿qué es? Sí. Un enlace iónico. Iónico. Claro. Y el otro también. Y Z, no sé qué es el 26, voy a chusmear yo. Voy a hacerme, no Hierro. machetearme. 4D5, 4D6, no, perdón, 4D6, 4S2. ¿Sí? Entonces, no, claro, termina en D. Termina en 3D6, les va a dar la configuración. Entonces, de transición. Es de transición. ¿No es cierto? Entonces va a ser metal el Z, Claro. si es de transición. Entonces es halógeno, claro, enlace iónico. Claro, yo no entendí igual, o sea, me confundí porque como que pensé que la rayita era un enlace. Y dije, si es un No, ion es como una iónico. raya de que está uniendo. Porque son letras Claro. cualquiera, son X, Z, Y, no. Cuando les dan así un patrón así de cualquier cosa, X, Y, Z, no, la raya no es un enlace. Te está diciendo Bien. que hay un tipo de enlace, pero puede ser iónico o covalente. Lo que vos tenés que ver es esto, a ver, ¿qué es cada cosa? ¿Qué es cada letra? Y te lo da, si te dan el número atómico, hay que hacer la configuración electrónica. Y si me hacen dibujar el diagrama de Lewis en el XZ, por ejemplo. No te van a hacer dibujar un diagrama de Lewis, pero por ahí te van a preguntar algo que tengas que, porque acordate que es múltiple opción, entonces por ahí te van a hacer una pregunta que tengas que dibujar el diagrama de Lewis. ¿Viste?
Porque por ahí te dicen, no sé, tiene 2 dobles enlaces, y después lo vamos a unir con otra cosa de orgánica que veamos, por ejemplo, la hibridación SP o SP2, entonces vos vas a tener que hacer el diagrama de Lewis para eso. Entonces sí, ¿cuál es que me decías? ¿El XX? ¿O el X? No, el X. El XZ, bueno, siempre va a ir el metal. Lo voy a hacer como que nosotros no sabemos qué elemento es, ¿no es cierto? Entonces va a ir el metal, y como el Z es 3D6, pero a ver, dijimos 4S2, lo que voy a tomar es S2, de ahí. Entonces vamos a tomar 2 positivos. Entre corchetes voy a poner al X, que va a tener, supuestamente va a tener las 8 carguitas, ¿no? Como es un halógeno, tiene un negativo nada más, porque tiene 7. Al aceptar 1, tiene un negativo. Ah, claro, y le agregás un 2. Le agregas un 2 acá. Ese es tu diagrama de Lewis con estos símbolos. Ahora, si te dicen que el Z es, no sé, era el hierro, creo. Claro, el hierro, bueno, ya le pones Fe, ahí es distinto. Ahí sería. ¿Sí? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, el 20 es cuál es la unión es más polar entre el boro y el cloro, o entre el carbono y el cloro. Yo puse el boro y el cloro. Oro, claro, está mucho más corridito, a la izquierda. Claro, en cada caso, ¿cuál tiene la carga parcial negativa? Y el que tiene el más electronegativo. Entre el borio y Claro, que el en cloro, realidad entre ahí es el iónico. cloro, y el cloro también, entre el carbono y el cloro. Claro. Ujú. El 21, el tipo de fuerzas intermoleculares que existen entre las moléculas o unidades básicas en cada una de las siguientes especies. Ah, tenés que contestar. Bueno, esta es del tema que vimos ahora. Por ejemplo, entre flúor y otro flúor, entre un flúor y otro flúor. ¿Qué fuerzas voy a encontrar acá? Ahí las de London, me parece. Es no polar, con no polar. ¿Cuál vimos esa? Que se inducían entre las dos en un breve lazo de tiempo. Las de London, más fácil decir de London, ¿no? Son las fuerzas inducidas, o sea, dipolo inducido y polo inducido. Y así tienen que decir de este. Por ejemplo, el metano con el metano, ¿qué es esta muerte? Dijimos puentes de hidrógeno, ¿se acuerdan que les dije que no? Porque no se podía. Claro. El hidrógeno ese, pero ¿qué es? Polar. Entonces, entre polar y polar, ¿qué era? Dipolo, dipolo. ¿Sí? ¿Y esta qué es? ¿Otra? Polar. Está lo mismo. Entonces la B y la C sería esta, y la A sería esta. Esta tampoco puede puentes de hidrógeno, porque no hay hidrógeno. Entonces tiene que ser polar con polar. ¿Sí? Dipolo, dipolo. Bueno, entonces ahí van a tener que terminar todo el trabajo práctico. ¿Sí? La clase que viene, el lunes que viene, necesito, a ver si veo el... se me corte. Acá estoy en la parte de química. Me voy a ir directamente a los compuestos. ¿Sí? Yo ahora ya voy a habilitar esta parte que está ahí escondida, para que ustedes se bajen la guía, y vamos a empezar a ver los compuestos. Para eso yo necesito que primero sepan los símbolos, obviamente, ¿no? De los metales y los no metales. Que se vayan a la página 10. Y se estudien estos que son los números de oxígeno.